Bueno, eh, hay dos preguntas. La primera es, ¿qué tengo que dejar ir? Que ya la charlamos un poco esta mañana. Y la otra, ¿por qué la percepción del tiempo cambia a medida que se profundiza en la sentada? Que se profundiza en la sentada. Eh, la percepción del tiempo siempre es relativa, muy relativa. Y en general muchas veces está atada al disfrute o a lo doloroso. Cuando algo es doloroso el tiempo parece que pasara más lento. Cuando algo se disfruta mucho las sensaciones que el tiempo es más largo. El tiempo es algo muy relativo en general, no tiene una medida. La medida que tenemos horas, minutos, es una arbitrariedad humana. Pero ¿qué es el tiempo? ¿Cómo describirían el tiempo? Un momento, ¿Mm? el tiempo, un momento sostenido, no sé. ¿Qué? Un momento sostenido, no sé. No hay momento sostenido. Claro, yo creo que lo veo mirando, qué sé yo, el día y la noche, las estaciones, así, de esa forma lo puedo percibir. O sea, Entre dos cosas. Un concepto. ¿y cuál sería la diferencia entre tiempo y distancia? ¿Tiempo? Y distancia. Las cosas que surgen es esa, es el tiempo Sí, hay muchas cosas que nos marcan el tiempo. Los latidos del corazón, nos marcan un ritmo, nos hacen percibir la sensación de cambio. Pero el tiempo es cambio, Sí, esencialmente es cambio. Entonces cuando medito, la sensación que tengo es que el tiempo cambia de otra manera. Que es un poco la pregunta, ¿no? Cambia. El cambio lo percibo distinto. ¿Por qué? No les puedo decir por qué. Les puedo decir de que las condiciones que hay en la mente producen otra percepción del tiempo. y vos decías recién, ¿qué relación hay con la distancia? No, ¿Sí explicaste? le ¿Qué pregunté diferencia hay? qué diferencia hay porque Violeta me dijo como que es algo entre dos puntos. Eso es la distancia. Claro. Bien. Ustedes proponen el tema. Yo no quiero hablar más. Si no hay tema, a meditar. Podría hablar del origen dependiente, de las cuatro nobles verdades, pero me da la sensación de que hay mucha información. Entonces, si hay algo que ustedes sienten que tengamos que hablar para aclarar alguna cosa, charlamos. Si recuerdo algún sutta en este momento, por ahí lo leemos.
se siente muy distinto porque las condiciones de nuestras mentes cambiaron claramente. Porque Primero y principal, me imagino que estás hablando por vos, no por la mesaza. bueno, sí, hablo por mí porque es lo único que conozco. Todos los retiros son diferentes. Sí. Yo particularmente este retiro lo siento distinto, pero al mismo tiempo siento que tengo el mismo gran obstáculo. No hay grandes obstáculos. Hay grandes reacciones. Un obstáculo es lo que tenés que dejar ir. La reacción a eso que tenés que dejar ir es lo que te hace creer que es grande. La repetición de eso, que viene y viene y viene, es lo que te hace decir, oh, es lo que te da esa sensación de hartazgo. Pero no es dramático, es 6 R's y volver. De manera incansable. No, es que a mí me pasó, hablando de la charla que están teniendo ustedes, ¿no? De hoy, en la entrevista, que yo después me reía cuando estaba solo. Porque en mi mente está el obstáculo y... Pero claro, está la expectativa, ¿no? Y yo hoy me faltaba la manita así, o sea, quiero ya lo que vine a buscar, ¿entendés? Pero no, nunca me había visto así a mí mismo. ¿Y qué viniste a buscar? Me da vergüenza decirlo, pero... El oro y el moro. ¿Cómo? Claro, El oro y el moro. pero aparte... Yo menos que Anagami, nada. Y además... Ya. No quiero esperar 1 hora y 20 de sentada, ¿entendés? O sea, los 15 minutos lo quiero. 1 hora y 20 es un montón. Hablando del tiempo, ¿no? No sé, pero es... Qué loco, porque lo hemos charlado tantas veces, o lo hemos comentado tantas veces. Sin embargo, no sé. Un día te encontrás así. ¿Sí? Pretencioso. Sí, y con la manita así. Y, ¿dónde está? Y te das cuenta de lo que cuesta dejarlo ir. Claro. Y a la vez Que vos no, decís, y a la yo vez lo no- quiero dejar ir, y a la yo vez no lo es quiero nada. dejar ir, lo dejo ir y vuelve al instante. Y yo quiero dejar ir y vuelve al instante. ¿Sí? Pero entonces eso no es querer No dejarlo estás. ir. O sea, vos te decís, quiero dejarlo ir. No se va, no está queriendo. ¿Qué es lo que vos estás dejando ir? ¿Qué son las 6 R's? ¿Para qué son? Para reconocer No, para soltar la Para Para vida. soltar a la vida. Para relajar la avidez, no para que el obstáculo se vaya. El obstáculo se va solo. El mejor ejemplo que les puedo dar es cuando tienen un dolor. Ustedes hacen 6 R's y el dolor baja un poco la intensidad. Esa intensidad que bajó es la avidez que lo alimentaba. Si vos seguís con el objeto de meditación, vas a ver que estás con el objeto de meditación y la mente vuelve al dolor, va y viene, pero no se queda. Tiene su proceso propio hasta que desaparece. Entonces, el obstáculo en realidad se transforma en obstáculo si yo le presto atención. Si yo no le presto atención, el obstáculo, cuando sus condiciones desaparecen, desaparece. Ese dolor. O sea, el dolor puede o no ser un obstáculo, ¿no? Ujú. Claro, sí, ¿no? El dolor puede no ser un obstáculo. Eso es algo muy positivo.
Si yo no le presto atención, no lo alimento. Y si no lo alimento, en algún momento se va. Entonces me doy cuenta que en realidad no hay dolor físico. Se expresa en el cuerpo y una vez que los nervios, digamos, se encendieron, tienen un tiempo en apagarse. Pero lo que vos quitaste es como la batería de la computadora. ¿Entendés? La avidez es la electricidad. Vos le sacás la avidez y le queda algo de batería al dolor. Hasta que se acaba y desaparece. Siempre y cuando no tengas una lesión, ¿está? Pero digo, el dolor de la meditación. Y eso también, ¿no? Como respetar los tiempos o los procesos, mejor dicho, de la mente, de la avidez, No, no es correcto eso. sí. No, no es respetar los tiempos. Es dejar de tratar de que sea hoy, Claro. ahora, se vaya ya. No es respetar los tiempos. Es soltar, ¿Mm? soltar. Claro, vos no podés decidir cuándo va a florecer el olivo. Florece cuando están las condiciones, no cuando vos querés. ¿Es soltar o es observarlo como surgís? Es observar, es dejarlo, es relajarse, sonreír y volver al objeto de meditación. Entonces ahí observas entonces todo el proceso de surgimiento y cesación. Y lo ves como lo que es, algo impermanente que surge y cesa. Pero cuando uno tiene un dolor o tiene un estado mental desagradable, enseguida no ve ese surgimiento y ese cesar. Se lo quiere sacar de encima. Y más se lo saca de encima, más se lo aumenta. Porque ahora además de no poder sacárselo de encima, porque no existe eso, no lo quiero, entonces se vuelve cada vez más fuerte. Entonces ahí no actúo con sabiduría. Actuar con sabiduría es aplicar el octuple noble sendero. Que tiene su primer paso como el recto punto de vista. El recto punto de vista es recordar esencialmente que hay causas y condiciones para que todo surja. Que el surgimiento de algo requiere de causas y condiciones y que si eso surgió es porque es el fruto de algo y yo no puedo ir contra eso porque es una verdad. No puedo ir contra eso porque es la cuarta noble verdad. ¿Entienden? No se puede, es la verdad, qué sé yo. El sufrimiento hay. ¿Por qué? Porque hay avidez. Como hay avidez surge el sufrimiento. Primera verdad, segunda noble verdad. No puedo hacer nada. ¿Saben por qué sufren? A veces, ¿por qué sufrimos? Porque vamos contra la verdad. Pero si vos te alineás con la verdad, el sufrimiento desaparece. Aceptar. Lo que está pasando. Sí, naturalmente. Pero también hay una parte activa que es Dejar ir. y volver. A donde tenés que volver. La mente no puede quedar en el obstáculo. Yo lo dejo, lo suelto, me relajo. Esa es la primera parte, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que volver. Tengo que hacer ese trabajo de retornar a un estado mental sano. A mí me impacta la relajación, lo importante que es. Sí, claro. Y cómo eso hace que de un momento a otro sea otra la realidad. Exacto. Exacto. Por eso si ustedes relajan van a encontrarse que la sonrisa es muy fácil y no tienen la sensación de hartazgo. Otra vez. Que les empieza a cargar la mente.
pero ustedes se van a encontrar de que por ahí se encuentran no relajando, sino empujando. Bueno, andate, bueno, andate, bueno, andate, bueno, andate. Y eso va cargando las pilas, hasta que en algún momento se transforma en dolor físico. ¿Por qué pasa eso? Porque no sonríen, porque no están actuando de manera amable. Están siendo exigentes y la exigencia trae mucho sufrimiento. Si yo me acuerdo entonces del primer paso del octuple noble sendero, que era todo tiene condición y causa, el segundo, que es la recta intención, surge inmediatamente. ¿Cuál es la recta intención? Ser amoroso, ser compasivo y tener la intención de la renuncia. Tener la intención de la renuncia. No te dice ponete el cuchillo entre los dientes y saltar en el medio de la batalla, es renunciar. ¿Qué es renunciar? Déjalo ir, no pelees más. Entonces, ven que esos dos primeros pasos del octuple noble sendero son cruciales como perspectiva para la técnica de la meditación, para la vida, pero es fundamental. Si yo me los olvido, no lo puedo aplicar. Luego tenemos los tres del medio, que es el correcto hablar, la correcta acción, el correcto medio de vida. Los preceptos. Entonces se están cumpliendo muy bien. Y luego viene lo que es propio de la meditación, que es el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración o la recta serenidad, ¿sí? O quietud. Y como todo, el octuple noble sendero tiene una condicionalidad entre... O sea, si yo tengo esta primera visión de que todo es condicionado, hay una causa y hay un efecto, y eso me lleva, si hay causa y efecto, mi intención no puede ser malsana porque va a haber un efecto de eso, o sea que es el segundo, eso me lleva a que hablar lo haga de manera amable, porque va a haber un efecto, mi acción va a ser igual, mi medio de vida también. ¿Entienden cómo opera entonces el octuple noble sendero? ¿Cómo se condiciona? También hay relaciones. Esto que yo les pongo así lineal no es lineal solamente. El recto esfuerzo asiste también a este primer punto de vista. Porque yo no puedo tener un punto de vista recto si mi mente está en un estado malsano. Entonces tengo que hacer el recto esfuerzo y llevar la mente a un estado sano. Y si mi mente no está atenta, tampoco puedo hacer eso, porque no reconozco el movimiento. Entonces ven que además de que una cosa condiciona a la otra, también se condicionan de muchas maneras. No tenemos una condicionalidad unidireccional, sino una codependencia. Cuando ustedes hacen las 6 R's, están haciendo el corazón del octuple noble sendero. Están decidiendo sabiamente dejar de alimentar algo que les hace mal y llevar la mente a algo que es beneficioso para la liberación de la mente. ¿Cuántas veces lo tienen que hacer? No sé. Muchas. Cuanto más hayan alimentado ese obstáculo, cuanto más hayan alimentado esa tendencia emocional habitual, más 6 R's van a tener que realizar. Cuanto más hayan reaccionado a esa sensación o agradable o desagradable, más 6 R's van a tener que hacer. Cuanto menos reaccionan, o sea, menos avidez hay, menos energía va a tener ese obstáculo, porque el obstáculo se nutre de la avidez, de la insatisfacción, ¿entienden? Entonces, en el medio del obstáculo, de lo que se presenta como una batalla, que no es tal, es
este gesto. Ok. Eso decís vos de no luchar. No luchen, si luchan se están equivocando el camino, están tratando de dominar a la mente. De vuelta, están usando el poder, tratan de usar el poder de la voluntad y la voluntad se ahoga. Toda persona que prometió empezar la dieta el lunes sabe cómo terminó. Porque la voluntad no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque el obstáculo no es exclusivamente un pensamiento, es una emoción. Y la emoción nos mueve, nos compele a hacer cosas. Entonces la voluntad suele ser algo mucho más seco, mucho más relacionado con la intención y nada más. Pero la emoción es esa intención, más avidez, más justificación, más lo que siento en el cuerpo. Es una bomba, ¿entienden? Es otra cosa. Y la voluntad mucho no puede hacer contra eso. Por eso fracasa cualquier idea conductista. Reprimir el obstáculo no funciona. Notarlo y dejarlo, y por ahí tampoco funciona. Porque la mente sigue, lo nota, lo deja, y eso es lo que a veces a ustedes les pasa. Lo notan y lo dejan, no se relajan, no sonríen. Entonces vuelven y vuelven cargados. Esa sensación que tienen de que hay algo de fondo es que no lo soltaron, no se relajaron, no sonrieron. Sigue habiendo avidez. Hablabas un poquito más de la relajación en sí. Si bien cada mente lo hace distinto. Sí. Pero cuando capaz que es esto que vos decís, uno se olvida de relajar o voy a la sonrisa directamente y no hago el paso de relajar. Claro. Esa relajación yo creo que la hago, que es más de amplitud, pero es una amplitud muy... poco amplia. Como... no sé, eso. Cuando vos relajás, cuando viene el obstáculo, decís, bueno, vino, aversión. Sí, me duele el hombro. Dejo de tomar contacto con eso. Y ahora relajo. ¿Viste el gesto que hice? Relajo la cabeza, relajo la mente, relajo el cuerpo. Sonrío. Y vuelvo. Tomo más tiempo, digamos. Por ahí necesitas un poquito más. Ahora, relajo. Eso no es. Es la intención. Claro, eso tampoco es. Yo tengo la intención de soltar el tono muscular. Sonrío y vuelvo. Y algo se soltó. Algo se soltó. Y vuelvo al objeto de meditación y me quedo con el objeto de meditación, descanso en el objeto de meditación. La relajación no es solamente lo que hago en ese momento, sino que con esa tranquilidad sonrío y vuelvo al objeto de meditación. Entonces la relajación es una actitud. En los sutras dice tranquilización, ¿entendés? Pásame los 50 sermones. Esa relajación después continúa en permitirse el descanso sobre el objeto de meditación. Esa es una actitud activa que tiene el meditador para tomar contacto con el objeto de meditación. Entonces, miren, un párrafo. Esto está tomado del Anapanasati Sutta, el sermón de la contemplación de la respiración, ¿sí?
y de los 4 fundamentos de la atención. Entonces veamos lo que dice. Y como monjes vive un monje contemplando el cuerpo al cuerpo, ¿sí? He aquí, monjes, que un monje se ha ido al bosque o al pie de un árbol, a un lugar solitario, se sienta, cruza las piernas y ergue su cuerpo y fija la atención, y presta atención, pone la atención delante de él, ¿sí? Inspira atento y atento expira. Al inspirar profundamente, sabe, inspiro profundamente. Al expirar profundamente, sabe, expiro profundamente. Al inspirar ligeramente, sabe, inspiro ligeramente. Al expirar ligeramente, sabe, expiro ligeramente. ¿Qué está diciendo el Buda? Atención. Que el monje sabe lo que pasa. No dice que hay que hacer nada con la respiración, ¿vieron? Ni mandarla a ningún lado. No dice nada de todo eso, que mandarla a la panza, acá, allá. Simplemente vos sabés a dónde va. ¿Sí? Se ejercita así. Consciente de todo el cuerpo, inspiraré. Se ejercita así. Consciente de todo el cuerpo, expiraré. Es decir, que no se focaliza en un lugar. Está consciente de todo el cuerpo. No se concentra. No se concentra, claro, ni en la boca, ni en la nariz, ni en el abdomen. Se ejercita así, calmando la actividad corporal, inspiraré. Se ejercita así, calmando la actividad corporal, expiraré. O sea, se ejercita calmándose. Es una actitud activa que tiene que tener el practicante. ¿Qué es calmarse? Eso te iba a decir. Tranquilizarse, relajarse. ¿Te gusta más calmar? Calmar, relajar, tranquilizar. Lo que está pasando es que la actitud para observar debe ser relajada, debe ser tranquila, porque si no, no puedo observar. No está diciendo que va a echar a patadas a los obstáculos, no está diciendo que el obstáculo no tiene que surgir, está simplemente diciendo cuál es la actitud, cómo es una actitud meditativa, nos está enseñando. ¿Cómo se medita? Mira, así. Te vas a un lugar tranquilo, sentate, ¿sí? Una vez que te sentaste, en este caso, observa la respiración, fíjate cómo es, prestarle atención, ¿sí? Observa todo el cuerpo, observa cómo entra el aire en todo el cuerpo. Después, calmate, mientras te vas calmando, observa cómo inspiras, y mientras te vas calmando, observa cómo, ¿entendés? Bueno, después en este mismo sutta, les voy a leer la otra parte que no está acá, que está en el 118, espérenme un cachito, ya llegamos, porque sigue la indicación, por ahí les viene bien. Entonces, después de que dice esto, calmando la actividad corporal, lo que te dice es que tenés que tener esa actitud activa, ¿no? Y después dice, se ejercita así, consciente del gozo, inspiraré, se ejercita así, consciente del gozo, expiraré. El gozo es la alegría. Está hablando en realidad de lo que va sucediendo a medida que vos vas meditando, está entrando en jhana. Después dice, consciente de la felicidad, inspiraré, consciente de la felicidad, expiraré. Entonces, piti y sukha está mencionando. No habla de los jhanas acá, pero está dando a entender algo. Factores. ¿Sí? Claro, y después dice esto. Consciente de la actividad mental, inspiraré. Consciente de la actividad mental, expiraré. ¿Qué es lo que hablábamos de ayer? ¿Se acuerdan? Que Sariputta sabía lo que pasaba en su mente dentro de cada jhana. ¿Qué es? Consciente de qué está pasando en la mente. No está diciendo que es un problema, está diciendo que tenés que ser consciente de ello. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y después dice esto,
calmando la actividad mental inspiraré, calmando la actividad mental expiraré. O sea que también no solamente te dice que tenés que tranquilizar el cuerpo, sino también la mente. Y esto es una indicación directa. Es un error muy común creer que la meditación me va a calmar. Buda no dice eso. Buda dice que vos tenés que ir calmado a la meditación. Que tenés que ir con esa actitud. Me voy a meditar, entonces voy con esta actitud relajada, abierta, aceptante, permisiva a lo que sea que va a surgir. Esa actitud hace que cuando ustedes se sienten, la meditación sea completamente diferente. Van a ver que a partir de la atención es muy fácil, los factores de la iluminación empiezan a funcionar porque uno ante esa actitud se pone curioso. A ver qué pasa, no demandante. La persona demandante no es curiosa. Quiere lo que quiere y no le des ninguna otra cosa, como un nene. Alfonsina, no, me duele. ¿Querés algo frío para el dolor? No, me duele. ¿Entendés? Bueno, Alfon, te pongo esto frío para calmar el dolor. No, me duele. No quiero calmar el dolor. Quiero que no me duela. Pero el frío te va a calmar el dolor. No, me duele. ¿Querés hablar de tus problemas o querés dejarlos? Quiero hablar de mis problemas. Entonces el dolor aumenta. En los 4 fundamentos de la atención, entonces primero habla de esto y después habla de las sensaciones. Dice, ¿cómo un monje vive contemplando las sensaciones en las sensaciones? He aquí, monje, que al experimentar una sensación agradable, el monje sabe, experimenta una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación desagradable, sabe, experimenta una sensación desagradable. Cuando experimenta una sensación que no es ni agradable ni desagradable, experimenta una sensación neutra. Cuando experimenta una sensación mundana agradable, experimenta una sensación mundana agradable. ¡Ay, un rico olor! Porque tengo los ojos cerrados. Cuando experimento una sensación no mundana agradable, dice, experimento una sensación no mundana agradable. Piti, sukha, cualquiera de los yanas. Cuando experimento una sensación mundana desagradable, sabe. ¿Sí? ¿Qué es? Me duele la rodilla. Tengo ansiedad en la mente. Cuando experimento una sensación no mundana desagradable, un dolor meditativo. Cuando experimento una sensación mundana que no es ni agradable ni desagradable, sabe, pero una sensación mundana neutra, la indiferencia. Eso es una sensación que no es ni agradable ni desagradable, mundana. Y cuando experimento una sensación que no es ni agradable ni desagradable, se da cuenta de eso, ecuanimidad. Así vive contemplando las sensaciones en las sensaciones. Parece una pavada la instrucción, pero ¿qué está diciendo? Cuando viene A, A. Cuando viene B, B. Cuando viene C, C. ¿Qué es lo único que hace el meditador? Observa. No lo echa, no lo empuja. Observa. Observa que en la mente surgen sensaciones. Vedana. Agradables, desagradables, neutras. Pero son mis sensaciones. Por supuesto, eso lo vuelve todo el problema. Que son mías y solo mías. ¿Entienden? Ese es el asunto. Entonces, por un lado, habla de la atención en el cuerpo, el primer fundamento, por eso utiliza la respiración. Después está hablando de las sensaciones. Que fíjese, no dice sensaciones físicas. Es vedana, la experiencia presente. Puede ser agradable, puede ser desagradable, puede ser neutra. Agradable no mundana,
desagradable no mundano, ni desagradable no mundano. Los describen 6. En otros sutras habla de 5, en otros sutras habla de 36, en otros sutras habla de 108. No importa. ¿Sí? Este resumen es lo que nos pasa. Y después dice, porque esa es la experiencia que voy teniendo. ¿Con qué me encuentro momento a momento? Me encuentro con Vedana. Hola, ¿qué tal? A veces viene bien, a veces no viene bien. ¿Se traduce Vedana? Se traduce como sensación. Pero a veces cuando hablamos de sensación creemos que es física. Pero la sensación es un factor mental, de la mentalidad, entonces no es física. Tiene una manifestación física. ¿Puede ser física o...? La sensación es siempre mental, pero puede tener una manifestación física. ¿O no? ¿O no? Entonces, por eso es la experiencia presente, es una palabra que no tiene traducción. ¿Cuál sería la sensación mental? Cuando vos tenés ecuanimidad no tenés una sensación física específica, ¿viste? Sí. Cuando vos estás en una base inmaterial no tenés sensaciones físicas, excepto que tenés las condiciones. Pero ¿se puede decir sensación emocional? No, No. no, la emoción es las formaciones mentales más la avidez. Ya más, inclusive puede haber justificación, puede ser otro combo. ¿Cómo vive un monje contemplando la mente en la mente? He aquí un monje, cuando hay pasión en la mente, sabe hay pasión en la mente. Calentura, ¿sí? Cuando no hay pasión en la mente, sabe no hay pasión en la mente. ¿La pasión no sería una sensación emocional? Lo que pasa es que la palabra emoción embarra la cancha. Yo prefiero no usarla, la palabra emoción, salvo en ciertos momentos. Pero en los sutras no está la palabra emoción. Claro, pero pasión... Es pasión. Déjala así. Acá se dice pasión, en realidad lo que está diciendo es codicia. ¿Sí? Cuando no hay odio en la mente, sabe que hay odio en la mente. Cuando no hay odio en la mente, sabe que no hay odio en la mente. ¿Qué es odio? Aversión. ¿Sí? Entonces tenemos deseo sensual, codicia, ¿sí? Odio, aversión. Cuando la mente está ofuscada, sabe que está ofuscada, y cuando no está ofuscada, sabe que no está ofuscada. Ofuscada es ilusionada, ¿sí? Cuando la mente está disminuida, sabe que está disminuida, y cuando está distraída, sabe que está distraída. Cuando la mente está desarrollada, sabe que está desarrollada. Cuando la mente no está desarrollada, sabe que no lo está. Si ustedes están con la mente en meta, la mente está desarrollada y no está disminuida y no está distraída. Cuando la mente está en un estado superable, sabe que es superable. ¿Cómo? Cuando la mente está en un estado superable, sabe que es superable. Ese está. Un yana. Ustedes saben que pueden ir a otro yana. La mente mundana, ¿sí? Cuando está en estado no superable, sabe que está en un estado no superable, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Y qué sería? A ver. ¿Qué es el nirvana? Ay, no sé. Y yo no. Ni percepción ni no percepción se me... ¿Cómo? Sí, hay algunos procesos que se pueden ir más lejos. Por ejemplo, un Nirodha Samapatti es el límite. No puedo ir más allá de eso. No hay nada más allá en la mente humana, más que eso. La cesación. Como estado mental, condicionado. Cuando la mente está colecta o concentrada, y cuando la mente no está concentrada, sabe que no lo está. Cuando la mente está liberada, sabe que está liberada, y cuando la mente no está liberada, sabe que no lo está.
¿Ves que cuál es la palabra que se repite durante todo el sutta? Sabe. Sabe. No hacía. ¿Y qué significa que sabe? Lo observa tal cual es. Claro, Está atento. observa tal cual es, o sea que entiende que hay condición para cada una de esas cosas. Lo que no está acá es esto que les estoy leyendo, es que si la mente está en un estado no sano, tengo que abandonar eso y hacer el esfuerzo porque la mente vaya a un estado sano. No tengo que perder tiempo quedándome en un estado malsano. ¿Cómo me quedo tiempo en un estado malsano? Pensando en eso. Hablando y pensando en eso. Buscando explicaciones, por qué. Y el cuarto fundamento es, la traducción es un poco difícil porque, bueno, nadie lo puede traducir. Acá lo traduce cómo vive un monje contemplando los objetos mentales, los objetos de la mente en los objetos de la mente. Lo que pasa es que se van a encontrar con que no hay objetos de la mente solamente acá. Y aquí un monje vive contemplando los objetos de la mente constituidos por los 5 obstáculos. Y aquí monjes que cuando el deseo de los sentidos está presente en él, el monje sabe cómo surge el deseo de los sentidos, que no existía previamente. ¿Cómo? Sabe cómo surge el deseo de los sentidos, que no existía previamente. Sabe cómo renunciar al deseo de los sentidos que ha surgido, 6R. Y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro el deseo de los sentidos al que ha renunciado. ¿Sí? Mientras no hay avidez, no va a surgir. Cuando hay malevolencia, lo mismo. ¿Sí? Cuando hay pereza, desasosiego o ansiedad, cuando hay duda. Malevolencia, lo decimos en general como Aversión. aversión. Por ejemplo, asimismo, un monje vive contemplando los objetos de la mente constituidos por los 5 agregados. Observa los 5 agregados, pero en los 5 agregados está el cuerpo, ¿entienden? Entonces está incluido también el primer fundamento de la atención. Entonces va a observar, sabe cómo es la forma material, sabe cómo surge, sabe cómo cesa. Sabe cómo es la sensación, sabe cómo surge, sabe cómo cesa. Sabe cómo es la percepción, sabe cómo surge, sabe cómo cesa. La forma material surge, ¿sí? Sabe qué es, el cuerpo, ¿está bien? Surge desde el punto de vista porque estamos en este plano y surge. Pero también sabemos que dentro de este plano podemos dejar de sentirla. La sensación lo mismo. La sensación es vedana, de vuelta, ¿ven? ¿Y cómo surge la sensación? Contacto. Claro, pero ustedes se olvidan mucho de eso. Ustedes se olvidan. La palabra contacto se la olvidan. No quiero más contacto. ¿Entienden? Se la olvidan. Es algo que ustedes olvidan de una forma, para utilizar una terminología ajedrecística, de manera categórica. Se olvidan. Entonces ustedes contactan con algo desagradable y le entran a dar rosca y cada vez contactan más, siendo ya meditadores con cierta experiencia. Y ustedes saben que más contactan con eso, peor es. Si yo no quiero tener esa sensación, ¿qué tengo que hacer? No tomar contacto, no pelearme. No es que si yo le doy con No la... es negarla. No es no tener contacto. Claro, pero ¿cómo haces para no tener contacto? ¿Cómo hago? No, las 6 R. 6 6 R's. R's. Porque cuando vos Ok. haces 6 R's, vos estás reconociendo, estás dejando de alimentar ese estado mental que surgió. Te estás relajando.
sonreís y volvés voluntariamente a un estado mental sano. Sin pretender que se vaya el dolor, por ejemplo. No, es que si ya vos pretendés, volviste a hacer contacto. En la misma oración estás haciendo contacto con eso de vuelta. Hacer pie en el objeto sano. Hacer contacto. ¿Entendés? Entonces, el contacto es un nutrimento. Hago contacto con el objeto de meditación. Veamos. A ver. Fíjense. No. El sermón sobre el recto punto de vista, ¿sí? El número 9, que está en el libro. El Dhamma Feliz. Se lo recomiendo en todas las librerías. Bien. Fíjate, mira lo que dice. Le preguntan, ¿hay otra forma, los monjes a Sariputta, otra forma para la que un noble discípulo pueda tener recta opinión? Amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce el alimento o el nutrimento, el origen del alimento, el cesar del alimento y el camino que conduce al cesar del alimento, entonces, amigos, decimos que ese noble discípulo tiene, y menciona todo el octuple noble sendero, es decir, lo aplica. Cuando vos sabés qué es el nutrimento, cómo surge, cómo cesa y cuál es el camino, es que aplicás el octuple noble sendero en ese momento. Mira, ¿qué es el alimento? Hay 4 nutrimentos, ¿sí? Hay uno que es para el mantenimiento de los seres que ya han llegado a ser y para el fomento de los que intentan llegar a ser, de los futuros. ¿Cuáles son? La comida sólida o líquida es el primero, ¿no? Primer alimento. El contacto es el segundo. Lo que hablábamos recién. La voluntad o la intención es el tercero y la conciencia es el cuarto. Pero acá hay varias cosas que están ahí, ¿viste? En juego. Porque vos para que una experiencia, ¿cómo llamamos? Te nutra, ¿qué tenés que hacer? Tenerla. Y para tenerla, ¿qué tenés que hacer? Tomar contacto. Para que una experiencia te seque, tenés que tomar contacto. Para que una experiencia Te seque, te vuelve infeliz, tenés que tomar contacto. ¿Entienden cuando yo les digo a veces de manera cómica, a veces no tan cómica, que les gusta el drama? Que nos regocijamos en el drama. Hay algo de todo eso que nos hace sentir yo. ¿No querés eso? No tomes contacto. No es sí, pero de vuelta, lo que hablamos ayer riéndonos. Sí, es la 10ª vez que vuelve a salir, pero ahora él va a cambiar. No va a cambiar. No tomes contacto. Déjalo que se muera. Dejá que se muera eso y no vuelvas a tomar contacto con eso. No, ahora es lo que le pasa a un adicto. ¿Entienden que tenemos un comportamiento adictivo? Volvemos como sedientos al mismo lugar que nos va a dar, sí, la Coca-Cola me calmó la sed. A los 10 minutos estás muerto de sed. Es mentira. ¿Qué tengo que hacer? No tomes contacto. No lo alimentes más. ¿Por qué? Porque el contacto es un alimento.
La intención es un alimento, karma. La conciencia, que es un estado mental, es un alimento. Entonces, si yo tengo una molestia, tengo que darme cuenta que cuanto más contacto con la molestia, más crece. Y si le doy, y le doy, y le doy, trato de derrotar, trato de que se vaya, estoy haciendo contacto con eso. Lo que me tengo que hacer es olvidarme, ya está, ya prestaste atención, déjalo. ¿Cómo se llama ese comportamiento? Obsesión. Estoy obsesionado con el tema. Déjenlo, lo ahogan y se sienten ahogados, pero porque la actitud es obsesiva. Y cuando no lo hacen, se sienten muy bien, porque no es que ustedes no tienen esa versión de la historia, también la viven. Se sentaron 1 hora y media, estuvieron muy bien, y en algún momento aparece el obstáculo. En vez de seguir tratando la situación con la misma amorosidad y pasividad y la tranquilidad de no reaccionar, empiezan a ponerse en otro modo. Cuando digo modo me acuerdo de Mati. ¿Cómo? Me acuerdo de Mati. En modo beast. Me pongo en modo bestia y me empiezo a tratar a las patadas. Y no, sigue igual. ¿Cuál es el problema que surja un obstáculo? ¿No es a eso, de alguna manera, a lo que se... Uno se siente. Claro, porque si no tenés ese obstáculo, ¿cómo vas a crecer? Si vos no lo abandonás, ¿cuándo creces? Disculpen, digamos, en base a eso es que uno aprende muchas veces. Lo llamamos dificultades, pero en realidad no son dificultades. Es la vida. ¿Cómo aprende un niño a treparse? Pero también lo que uno no se da cuenta es que cuando el niño aprende a treparse, aprende a caer también. Aprende 2 cosas, no una. Es porque tenemos la visión siempre obsesiva, que trepe, que trepe, que trepe, que se caiga, no, que se caiga, no. Pero está buenísimo que aprenda a caer y que no se lastime. Probablemente sean más veces las que se caigan que las que trepe. Entonces caerse es un buen aprendizaje. Porque además tiene otra enseñanza. ¿Qué viene después de caerse? Levantarse. Entonces tenés un montón de aprendizaje, si estás listo para verlo. Ahora, si vos tenés la idea fija que lo único que hay que hacer es treparse hasta el 6º yana, y si no, no, es una mala meditación, y bueno, qué sé yo. Y sí, es horrible eso, porque te estás poniendo vos un rebenque en la cabeza, y te estás poniendo las anteojeras. Pero esto no es una meditación de unipuntual, donde usted se sobreconcentra, no es la idea. Es justamente abrir. Es el juego de los animales que hacíamos al principio. Todos sabían un animal, cuando les puse 1, 2, 3 se acordaron la mitad. Y bueno, cuando ustedes se estresan, viene la anteojera. A mí me llama mucho la atención cómo nos olvidamos, porque cuántas Sí. veces lo hablamos esto. Sí, Y es como que cuando la mente está más clara, es que claro, re obvio. y es como que O sea, si yo te pongo la grabación tuya de la entrevista de hoy al mediodía, y te vas a poner de todos los colores. Y ahora me estás acotando, me acotas cada 2 frases, sí, me relajo, sí, hago contacto, como si fuera sabido. no, bueno, Entendeme, no te lo critico, lo que te digo es que lo ves claramente. por eso. Y de repente, no sé dónde estoy parado. Quiero salir de acá. Claro, quiero salir corriendo. Es esa es la parte que a mí me impacta, la diferencia entre, es como, puede pasar muy poco tiempo, simplemente es una cuestión de mirada, lo que cambia. Sí, tenés razón, es simplemente una cuestión de punto de vista. O usás el recto punto de vista, o sufrís. Cada uno lo habla ahora porque no está en ese momento, pero cuando estás en ese momento, Estás tendrías tomado. que saber todo este... Bueno, uno lo tiene el conocimiento. y Es que lo aplicarlo. sabés cuando vos haces las 6 R's. Sí, Estás haciendo una acción mental, estás actuando con sabiduría. Lo estás haciendo. Eso es lo que tienen que entender, lo están haciendo. Pero no como será, uno va que- pero claro, no será entonces
que lo que tengo que esperar no es que se vaya. ¿No está el error ahí? ¿En que esperar que se vaya? ¿No es ese justamente el error? Sí. El error no es que se vaya, el error es, está bien. Sacá el sauce, ese. Vos lo podés cortar, pero el tronco te queda. ¿De verdad querés que muera el sauce? Lo tenés que dejar de alimentar. ¿Cuándo va a morir el sauce? Cuando se acaben sus condiciones de vida. No lo sabemos cuándo. Ni siquiera cuando lo dejamos de regar. Entonces el error está en considerar, se va. No, no se va, pará. Imagínate que es una plantita, tiene su tiempo. Es una planta robusta, llena de enojo, y bueno, sí. Y bueno, está llena de vida, dale tiempo, y en algún momento se va. Entonces fíjate, las 6 R's no son para que el obstáculo se vaya, es para que vos justamente dejes de esperar que tras las 6 R's viene el país de las maravillas. No, el país de las maravillas son las 6 R's. Es el esfuerzo, es el milagro de poder dejar ir un estado mental malsano y voluntariamente poder llevar a un estado sano. Ese es el milagro. No que se vaya, es que vos tengas la capacidad como ser humano de hacer eso. Elegí no reaccionar. Es que no te plantas quiero, a mí me pasa, cuando estoy así no me planteo quiero salir de esto, no quiero esto. Bien, exacto, ahí es donde... Eso es lo que, claro, lo que confundo en quiero salir con la reacción de no quiero esto. Claro, querés que hubieras sido. No quiero que esté ya. No quiero que Eso. esté. No quiero que hubiera sido. ¿No quiero? No quiero que hubiera sido. No querés que esté. No quiero que... Eso que pasó, yo no quiero que hubiera pasado. Posible. Ok, bueno. Imagínate cuando conversamos, imagínate, somos un poco orates, ¿no? Locos. Bueno, yo no quiero que ayer haya sido el lunes. Quiero que ayer sea miércoles. Y bueno, qué sé yo. Llamalo miércoles. Si te tranquiliza. ¿Me entienden a lo que voy? No quiero que sea de noche. Y bueno, viajá hasta donde es de día. Ustedes lo que se tienen que dar cuenta es lo infantil. Esa es la ilusión. Claro, sí. ¿La ilusión de qué? La ilusión de que las cosas son... Yo no ver cómo son soy, las cosas. yo soy, esto es mío. Esa es la ilusión. Cuando ustedes ven y hacen las 6 R's, entran en contacto con Anatta, con la impersonalidad, que es el punto más complejo del budismo. Entran en la condicionalidad directa. Mira, esto no te pasa a vos. Sucede en este momento porque están las condiciones. Vos lo dejas ir y bueno, le quitaste alimento, le quitaste contacto, quitaste la intención, quitaste la conciencia de ahí. O sea, le sacaste los 3 nutrimentos. ¿Cuánto va a tardar? Y bueno, no sé. Eso ya no depende. ¿Por qué? Y porque no son solamente esas 3 cosas lo que nutren un estado mental. En el momento que ustedes hacen las 6 R, sí, cortaron todo el chorro. Vuelven a meta. Pero van a ver que a los segundos vuelve a pasar. Porque se volvieron a dar las condiciones. Esta inestabilidad de cambio es lo que están, con lo que se están de alguna manera a veces peleando. Se pelean con lo que cambia. Pero lo que cambia es, sí, uno sufre, tiene razón, cambia todo el tiempo, sí, qué difícil, sí, pero es una verdad, que hay impermanencia y que debido a esa impermanencia uno sufre, sí, tenés razón porque está inestable, nunca puedo estar 2 minutos quieto, sí, exactamente, porque enseguida la mente se mueve, sí, bien, va muy bien,
¿Están tratando de que eso no sea así? Sí, No, es imposible. claro. Pero ¿qué pueden ver? Y ahí asiste el tercer aspecto, la impersonalidad. Es una verdad, todo cambia. Están tratando de que no, van a sufrir, porque van contra una verdad grande como un planeta, más grande que un planeta. Las galaxias cambian, los universos cambian. Están tratando de que no pase eso. Cuando yo ayer les decía que en un estado de meditación muy profundo ustedes se encuentran con que tienen largos periodos donde la mente está estable, aparentemente sin cambio, y en algún momento surge una distracción, acaban de ver que aún en esos estados tan sublimes, la impermanencia sigue gobernando. ¿Por qué? Porque se mueve y la tengo que atender, y eso es agotador. El Buda dice, ok, no puedo contra eso. El Buda dice, no puedo. ¿Entienden esto? No usa el poder, no trata de usar el poder. ¡Pah! Porque es derrotado, porque las leyes de samsara son eso. Y fíjense qué maestro que es, porque él dice, ok, eso no se puede. ¿Cómo hago para darme cuenta de que como ese es el juego, mi decisión es no jugar? Yo tengo que dejar de alimentar el juego y ver el juego como el juego, no como yo. Es debido a que yo creo que soy yo o que es mío, que el sufrimiento se vuelve terrible. Pero cuando yo veo anatta, veo no yo, lo que veo es que hay una condición y por eso surge el sauce, la aversión, meta, lo que fuera. Solamente una condición momentánea. No soy yo. Solamente así, es así. Lo que tengo que tratar de dejarme de enganchar es con la idea de que va a pasar lo que yo quiero. Claro, es ahí eso. Cuando quieres. Cuando quiero, donde quiero. Yo se los digo y ustedes 6 me dicen, es así, lo pueden aceptar. Luego nos lo olvidamos. Cada vez que nos olvidamos, nos estamos olvidando de las 4 nobles verdades. Como intelectualmente uno lo puede llegar a entender ahora, pero Suponete. cuando lo tenés que aplicar, te olvidas. A veces no. A veces no y a veces sí. A veces lo aplicás y te sentís aliviado. No reconoces el alivio que hay en reconocer eso. A veces haces 6 R's. A veces haces 6 R's y te sentís inmediatamente aliviado. A veces haces 6 R's y te sentís aliviado, pero no te alcanza. Esa es otra cosa. Ahí no hay 6 R's. Ahí hay 6 R's con condiciones. Con Si contrato. vos tomás en contacto con algo insano, por ejemplo, un dolor, hacéis 6 R's, sentís un alivio y seguís con la sonrisa y seguís sintiendo el dolor. ¿Volvés a hacer? No, te quedás ahí. No, porque tu mente, ¿dónde está? Con el objeto de meditación. Exacto. Entonces, Con- veamos algo técnico de eso. Vos llevaste tu voluntad, tu intención y tu contacto y tu estado mental lo llevaste a meta, ¿sí? Cada tanto la mente se mueve hacia ese dolor, pero no se queda ahí, ¿viste? Toca y vuelve. Toca y vuelve. Toca y vuelve. Toca, se queda, ahí hago 6 R. Sí, o te dice, te sigue doliendo. Ok. Pero Comenta, eso es un comentario. es un comentario. De lo que está pasando, ¿Sí? no hago 6 R's. ¿Viste hoy a la tarde, a la mañana, que los perros ladraban un montón? Es lo mismo. Ladran, ladran. ¿Vos podés hacer algo para que dejen de ladrar? Pero sí, ¿cómo ladran? ¿Cómo ladran? ¿Cómo ladran?
Sí, Entonces, como el ruido de la caldera. lo que vos quieras, claro, el ruido de la caldera está ahí, entonces vos estás con meta y el oído viaja hasta allá y vuelve, ¿viste? O sea, vuelve la atención, pero va y viene, eso no es un obstáculo, es la mente moviéndose, ¿sí? Es manasikara, es una atención biológica, se mueve, ¿viste? La atención plena involucra la intención, la voluntad, ¿entendés? Sati implica que vos tenés voluntad. Mi mente va ahí, a un objeto sano. Cuando la mente se mueve hacia la caldera, el ruido del baño, esto, pero vos seguís escuchándome a mí. Ahora, en el momento que vos te pones a escuchar el ruido del baño, yo estoy hablando y yo paso a hacer ruido de fondo. Y esto pasa igual en la meditación. Entonces sí, como duele, está bien, pero mi mente ¿a dónde está yendo? Ahí. Luego, si mi mente termina siendo arrastrado por eso de vuelta, nuevamente la 6R. Por eso no es 6R un palo, vete, 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 no, porque no va a pasar eso. Porque ahí la intención no es amorosa. ¿Cómo? Porque hay una intención de dejarlo no es amoroso. Pasa eso. Claro, porque cualquier intención que tiene Es tipo malsana, lo silencio. único que te va a producir es más sufrimiento. Ahí pues nos relajamos. ¿Eh? Ahí pues nos relajamos cuando hacemos los 6R. Y No estás haciendo las 6R. en el momento de... Estás tratando de expulsar Claro. al alien. Estás tratando de sacarte de encima el estado. Quizás que hacer las 6R, pero... No hay 6R. No, No hay 6R. No es real que estoy reconociendo, ni dejando de pensar, ni relajándome, no estoy haciendo eso. Estoy encaprichado con que esto quiero que se vaya para otro lado. aversión. Exacto. La aversión. Está el obstáculo de la mente, nada más surgió aversión y no lo solté. Quiero acordarme. Quiero entender. Quiero entender. ¿Te acordás de eso? Quiero entender. Entonces, ¿cuál es el problema? Realmente, ¿cuál es el problema? Yo. O todo lo que ustedes viven en la meditación es parte del entrenamiento. Las caídas y volver a levantarse. Todo parte del entrenamiento. No el jhana, ¿Cómo? no el jhana. Es lo que hay que atravesar. El jhana es parte del entrenamiento, pero el obstáculo también. Entonces, parecería que a veces se olvidan y creen que es una línea recta hacia el nirvana. No. El obstáculo es lo que los lleva también al nirvana. Es lo que los ayuda a purificar la mente cuando lo abandonan. Tienen que ser agradecidos del obstáculo. Porque es lo que te lleva después a no desear el nirvana también y lo que sucede. Es lo que te lleva a es lo que te ayuda a lo que te muestra que tenés que dejar ir. Nada más. Con pelos y señales. Mirá, yo enojo, déjame ir. Mirá, yo moleste, déjame ir. Entonces la sensación de querer salir corriendo no está. Porque además que es falsa, porque vos vas a salir corriendo y eso va a seguir.
No tiene que ver con la meditación. ¿Con la? Con la meditación. Tuvieron un muy buen comienzo. Tuvieron un muy buen comienzo. Y no les pasó lo que les suele pasar. Y ahora día 4 y día 5 aparecieron. Apareció el obstáculo. Lo que antes aparece en el 2 o en el 3. O hay algo que ustedes creyeron que habían pasado y en vez de seguir trabajando pacientemente. Como estamos ahora a la mitad del retiro, se lo tienen que tomar muy relajadamente todo, muy amablemente. Tienen que darse cuenta que esa actitud es la que tienen que dejar, ¿no? Funciona. Y miren que yo no los estoy presionando. Yo les estoy diciendo, no te levantes con la molestia. Quédate sentado. Y ustedes toman eso, voy a quedarme sentado con el cuchillo entre los dientes. No es esa la indicación. No es esa la indicación. La indicación es otra. No te levantes con el obstáculo. No te levantes con el obstáculo. Esa es la indicación. Si vos haces 6R, si te quedás, si sos paciente, quizás ese obstáculo se va y vas a haber trascendido algo. No es lo mismo sentarse 2 horas que 3. No es igual. En el cultivo de la paciencia del meditador es una diferencia enorme. Y 2 horas es una barbaridad de meditación. Pero en 2 horas ustedes entran en un estado de muy profunda calma, el cual después no investigan. Y es ese estado, en esa profunda calma que tienen que entrenar para que la ecuanimidad sea lo suficientemente enérgica para que no se dejen apabullar por una hormiga que las amenazó con el puñito. Soy la versión, toma esto. ¡Ay, la hormiga! ¿Viste cómo me miró? Es una hormiga, correte. No, no quiero correr. Las indicaciones del comienzo fueron porque la cosa iba muy aceitosa, muy bien. Por ahí ahora esas indicaciones no sirven. Y tienen que ir más suave. Y darse cuenta de que es lo suave lo que va, no lo forzado. Entonces sentarse es un placer. Porque cuando me siento no estoy buscando nada. No estoy buscando que me pase algo ni estoy buscando que no me pase algo. No quiero sentir el dolor. Quiero que me pase tal cosa. Y es lo mismo, ya vos te pediste el préstamo ya. Ya tenés la deuda. Pero ven que también a medida que lo vamos hablando más, cada vez tienen más claro esto de que la expectativa es lo que trae el problema. Que no es el otro, no es la meditación, no es la relación con la que estoy, no es el trabajo, soy yo. Cuando espero que pase lo que ustedes quieren que pase. No tienen que esperar. A varios les dije, bueno, porque ahora la mente se va a ir calmando, me dijo una practicante. Yo le dije, ¿qué sabes? ¿Cómo? ¿Qué sabes? Le dije, no pronostiques, porque ya ese pronóstico te va a llevar de vuelta a un lugar horrible. Y de hecho es lo que pasó. Entonces, después le echan la culpa a la meditación o al retiro. Pero no se observan. Esperá, ¿por qué estoy tan insatisfecho? Porque esa es la palabra. ¿Por qué estoy insatisfecho? Y si yo utilizo la noble verdad,
¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay qué? Ah. ¿Y qué es avidez? El deseo obsesivo de que pase algo. Ah. ¿Y cuándo tuve yo ese deseo? Ah, claro, cada que me estoy sentando lo único que quiero es darle al mono con la manija. ¿Entendés? Ah, entonces por eso sufro. Claro, no tengas esa experiencia. Sentate como si fuera el primer día. Sentate y a ver a dónde te lleva la experiencia. Veamos a dónde nos lleva cada sentada. Veamos, estemos abiertos. Cada sentada es distinta. A ver a dónde nos conduce. ¿No es mucho más entretenido eso? Que la palabra entretenido no, sino más real. Si no sabemos. Claro, si no sabes. Ah, cuando me pase esto voy a hacer esto. Tenés unas instrucciones, ponerlas en práctica y listo. Después deja que el proceso corra sola. ¿Preguntas? El humor es fundamental, ¿eh? El humor es fundamental. Tómenselo con humor porque si no, es un infierno. Si no, les voy a tener que decir que dejen de meditar. Si se lo toman así de serio, agarren el celular y pónganse a ver las noticias. Y diviértanse. ¿Sí? La verdad que sí, para tomarse el drama. Siempre les digo lo mismo, como le dije a un querido amigo, vos sabés a qué volvés. Cuando dudes, ya sabes a qué volvés. Porque tu mente ya sabe cómo funciona. Sabes todo lo tortuoso que es, todo lo que hace, vos ya sabes a qué volvés. Cuando tengas la duda, pensá dónde volvés. Y después fíjate si eso te sirve como empuje. Quiero volver a ese funcionamiento. Ese es el samsara, un funcionamiento de la mente. Quiero que sea así, no quiero que sea así. Quiero que sea como yo quiero. Eso es el samsara. Vuelven a eso. Están acá para decir, espera, ¿yo decido querer volver a eso o no? Cuando hago las 6 R no estoy decidiendo eso, estoy diciendo lo otro. Está buenísimo. Hablas de la duda como un obstáculo, esto que decís de tu amigo. Sí, hablo de la duda, hablo de la especulación, hablo de las opiniones personales, hablo del enojo con uno mismo, de la ansiedad porque las dificultades se vayan, la falta de gentileza, hablo de eso. De tomárselo serio. Es verdad, están haciendo un trabajo serio y están trabajando re bien, todos, están haciendo un trabajo, se están encontrando con cosas que están re buenas, porque las dejan y a veces no las dejan. Lo que estamos tratando es de refinar eso, porque ustedes tienen que ir refinando su visión.
Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu.